Con la ayuda del Señor vamos a pasar a nuestro estudio de esta tarde, de este día, recordándoles y comentando por los hermanos y personas que nos visitan hoy, es que tenemos ya un buen rato de estar estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llevamos ya varios meses estudiando esto. Estamos en el capítulo 15. La semana pasada iniciamos el capítulo 15, en la cual hablamos acerca de cómo los discípulos, los apóstoles, tanto en este caso el apóstol Pablo, Bernabé, defendían la doctrina bíblica de la salvación por gracia. Esto es importante porque hoy continuamos con esa narrativa del capítulo 15 a partir del verso 6. Si me ayudan con la diapositiva, por favor. En la narrativa que continúa en nuestra lectura expositiva a partir del versículo 6, Lucas nos describe cómo los hermanos, los apóstoles, los ancianos, exponen por lo menos 6 evidencias de la salvación por gracia. No es que sean las únicas hablando escrituralmente, ¿no? Hay muchas más. Sin embargo, solamente por el hecho de ser una predicación expositiva, me voy a enfocar en las 6 evidencias que Lucas presenta en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando es una predicación expositiva, el objetivo que yo tengo al presentarles definitivamente debe ser el mismo objetivo que presenta la Escritura, ¿no? Si es expositivo, no puedo tener yo otro objetivo al que Dios tiene en los versículos que estamos estudiando. Y en estos versículos presenta 6 evidencias de la salvación por gracia. En esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Padre, bendito tu nombre, siempre, siempre, Señor. Tú eres grande sobre las naciones. Tú eres grande sobre nuestra vida, Señor, y con brazo poderoso nos has ayudado, nos has sostenido. Gracias, Señor. Padre, y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, a través de la palabra, nos instruya, nos enseñe esas evidencias de que la salvación por gracia es tuya, Señor, es bíblica, es la doctrina correcta, apostólica, y que es la que nosotros debemos creer, sostener y enseñar, Señor. Pero ayúdanos a que nos quede claro, alúmbranos, Señor, bendícenos, y también bendice a aquellas personas que están faltos de la salvación por gracia, convéncelas a través de tu palabra y con tu Espíritu. Señor, al predicar el Evangelio, al predicar de manera expositiva tu palabra, lo que anhelamos nosotros es que seas tú hablando al corazón del hombre natural para llevarlo a tu luz admirable, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Como introducción, yo quiero retomar las notas finales de la enseñanza de la semana pasada. En la enseñanza pasada, les decía yo, hablamos acerca de la defensa de la salvación por gracia. ¿Por qué es importante que hablemos de la salvación por gracia, hermanos? Porque ese es el Evangelio. Eso es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo enseña la salvación por gracia. Esas son las buenas noticias del Evangelio, la salvación por gracia. Y por eso es que es importante, de hecho,
para nuestros queridos jóvenes y para todas aquellas personas que no han experimentado la salvación por gracia. Yo quiero decirles que no debería haber tema más importante y más relevante en tu vida que la salvación por gracia que anuncia el Evangelio. No debería haber enseñanza, no debería haber tema más importante, hablando de todos los temas, no solamente de los temas de la congre, no vaya usted a pensar que estoy hablando de los temas de la iglesia, no, de los temas de su vida. No debería haber tema más importante que el tema de la salvación por gracia que anuncia el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es el tema de la eternidad. Esto tiene que ver con su eternidad. No solamente tiene que ver con tema de aquí de los años que el Señor nos permita vivir en la tierra. Es el tema de su eternidad. Amado joven, es bueno que estés pensando a qué te vas a dedicar, qué carrera vas a estudiar, o si ya estudiaste una carrera, más allá de que estés pensando si voy a estudiar una maestría o tu gran emprendimiento, está bien, tenemos que ser personas productivas, pero de nada te servirá ganar el mundo si al final pierdes tu alma. De nada te servirá. De nada te servirá ser la persona más exitosa, el emprendedor más exitoso, el profesionista más exitoso, si al final pierdes tu alma. No debería haber tema más importante en tu vida que el tema de la salvación por gracia que anuncia el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones o a lo que llegamos la semana pasada? Número 1, la salvación es por gracia a través de la fe. La Escritura enseña esto, nosotros los creyentes tenemos que creer esto y anunciar esto. Esto es lo que tenemos que enseñar. Número 2, la gracia ya lo vimos y la salvación por gracia es un don inmerecido para los no dignos, por eso es por gracia, porque ninguno de nosotros la merecemos, ninguno de nosotros. Número 3, esta salvación por gracia no requiere ni necesita nada de parte de nosotros hablando de obras. Sin embargo, la Escritura nos enseña que esta salvación por gracia está condicionado a la fe. El que creyere, dice el Señor, será salvo. Esta salvación por gracia está condicionada a la fe. Y la fe, amados hermanos, no es una obra. No es una obra, es el don también que viene de parte de Dios. No requiere ni necesita nada de parte de nosotros, aunque está condicionada a la fe y al arrepentimiento. Esto es importante aclararlo porque vivimos en un mundo tan loco, tan desordenado, que existen congregaciones cristianas donde hacen un énfasis antibíblico de la fe, donde dejan de fuera el arrepentimiento, y el arrepentimiento es una condición para la salvación y es una evidencia de la fe salvífica, de la fe salvadora. Solamente aquellas personas que tienen la fe bíblica son las personas que se van a arrepentir de corazón. Entonces, esto es importante, pero hay congregaciones hoy que hacen un énfasis excesivo antibíblico en la fe y dejan de lado el arrepentimiento bíblico que Dios demanda. Un arrepentimiento que es un cambio de percepción de las cosas de Dios, un cambio de mentalidad de lo que nosotros vemos de tal manera que ese corazón se vuelca a Dios, se vuelve a los mandamientos de Dios. Y por otro lado tenemos congregaciones que hacen un énfasis excesivo en el arrepentimiento antibíblico, que dejan de lado la fe y entonces en cierta manera predican la salvación por obras. Porque el arrepentimiento, la Escritura nunca enseña que el arrepentimiento por sí mismo salve a alguien. Si ese arrepentimiento no va
acompañado de la fe bíblica, de la fe salvífica. Entonces, estas cuestiones, amados hermanos, son importantes. La salvación es por gracia a través de la fe, sin embargo, está condicionada a una fe y a un arrepentimiento genuino bíblico. ¿Qué más comentamos la semana pasada? Que siempre a través de la historia han existido los falsos maestros, seguirán existiendo, y herejes que niegan la salvación por gracia y los exponentes de la salvación por obras. No nos sorprendamos que el día de hoy sigamos escuchando gente que predica la salvación por obras, rechazando así. Algunos no lo dicen directa y abiertamente, sin embargo, lo que sí enseñan es la salvación por obras, y eso no lo vamos a seguir encontrando el día de hoy y seguramente en los años venideros no lo vamos a estar encontrando. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros como discípulos de Jesús debemos conocer las sagradas escrituras, debemos profundizar en la palabra de Dios para no dejarnos sorprender por las herejías, por las enseñanzas de hombres y mandamientos de hombres que se predican en muchos lugares y que son el día de hoy con el internet, pues en el internet encuentras de todo, absolutamente de todo, desde cosas muy buenas hasta cosas muy malas. Entonces con el internet este asunto de escuchar herejías se ha diseminado como no tienes idea, ¿no? Entonces es importante que nosotros, y hermanos, yo no les voy a estar diciendo ni revisando qué escuchas, qué lees en internet, en Facebook, en YouTube, o sea, no les ando preguntando a qué predicador escuchaste o qué. Por eso es importante que tú profundices en la palabra del Señor para conocer la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Hoy existen muchas doctrinas que quieren añadirle obras para salvación a la salvación. Y bueno, todo esto lo vimos porque los pasajes que leímos en los primeros versículos del capítulo 15, veíamos cómo los legalistas demandaban de los discípulos obras que condicionaban la salvación. Ese es el contexto de todo lo que vimos. Al día de hoy hay todavía lugares y personas que quieren añadir obras para condicionar la salvación y así poner un yugo a los discípulos. Las sectas judaizantes son un peligro también hoy, esto también aprovechamos para anunciarlo. Es un peligro el día de hoy las sectas judaizantes que están haciéndose de muchos adeptos que principalmente ignoran la doctrina apostólica. Ignoran la doctrina apostólica y es por eso que mucha gente es convencida, es seducida por todas estas sectas judaizantes. Una evidencia de la salvación por gracia, esto es importante, es que te gozas por la salvación por gracia de otras personas. Es tan importante que en esta semana a los miembros de nuestra iglesia les pedimos que revisaran ese extracto que comentamos en la enseñanza del domingo pasado, porque una evidencia, hermanos, de que alguien ha experimentado la salvación por gracia es que ama a sus hermanos salvados por gracia. Se interesa por ellos, los ama, los sirve, los cuida, se prepara para ayudar a los que vienen atrás, discipularlos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Muy bien. Pasamos a la escritura. Los textos que vamos a analizar el día de hoy son varios. Vamos a leer hasta el verso 18. Vamos a avanzar del verso 6 hasta el verso 18. Son varios y es que es precisamente en esos versículos donde se habla de estas 6 evidencias de la salvación por gracia. En esta ocasión no vamos a ir versículo por versículo, nos vamos a enfocar a esas 6 evidencias que están inmersas en estos versículos y yo espero que el tiempo nos alcance para todo ello. Hechos capítulo 15, verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto
Todos recuerdan el contexto, ya se los comenté. Había gente, judaizantes, que estaban demandando a los discípulos que se circuncidaran para poder ser salvos, perdón. Y el apóstol Pablo, Bernabé, ellos nunca habían enseñado la salvación por obras. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de lo que estaba sucediendo allá en Antioquía. Y después de mucha discusión, dice el verso 7, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya aquí en este momento ya están en Jerusalén, ya está reunido el concilio, los apóstoles y los ancianos, ante Pablo, Bernabé, otros hermanos de Antioquía y aquellas personas que acusaban, o más bien que demandaban la circuncisión. Este es el concilio ahí en Jerusalén, y por eso es que dice ahí: se reunieron los apóstoles. Esto está ahí en Jerusalén. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí, hermanos? Estamos viendo que después de recibir a aquellos hombres, discípulos, a Pablo, a Bernabé, que venían de allá de Antioquía, y este grupito de judaizantes que estaban demandando la circuncisión, dice la escritura que se reunieron allá en Jerusalén en privado con ellos. Estaban los apóstoles, estaban los ancianos, y se reunieron para conocer este asunto de la salvación, y de lo que estaba aconteciendo allá en Antioquía. Es importante notar que para disertar y para decidir sobre un punto tan importante como este, porque de hecho no hay otra doctrina más importante, le decía yo, entonces le dedicaron el tiempo, le dedicaron la seriedad, y se reunieron los líderes de la iglesia. En este asunto no estaba reunida la congregación, no estaba reunida la iglesia. Para este asunto solamente estaban reunidos los líderes, y ellos serían los que decidían este tema tan delicado y potencialmente, una doctrina potencialmente divisoria. Tenía el potencial de dividir. Ya lo vimos la semana pasada, se estaba dividiendo gentiles, se estaban dividiendo discípulos que provenían del judaísmo. Fueron los líderes los que fueron capaces de llegar a esta decisión después de mucha discusión, después de estar comentando, platicando. Aquí Lucas no nos da muchos datos de qué fue lo que sucedió en esa reunión a puerta cerrada.
no nos dice qué fue lo que comentaron, no nos da detalles de qué fue lo que dijeron. Sin embargo, podemos imaginar que fue una reunión sumamente importante, una reunión no corta, le dedicaron el tiempo, hombres estudiosos, eruditos, piadosos, defendiendo con mucho celo la doctrina de la salvación por gracia. En estos extractos, Lucas está resumiendo el relato con toda la congregación reunida para escuchar la decisión que se estaba tomando en este concilio. Y esa decisión fue anunciada en una serie de discursos de varios de ellos. Entre ellos vamos a ver cómo está Pablo, está Bernabé, está Pedro, está se me olvidó su nombre. Lo vimos aquí, el último que se levantó, Jacobo, les iba a decir Judas, Jacobo, varios de ellos se levantaron a decidir y a comentar qué es lo que ellos veían de todo este asunto. Y es interesante ver cómo analizaron todas las cosas, cómo analizaron toda la información, cómo analizaron todos los sucesos y cómo analizaron las sagradas escrituras para poder llegar a una decisión y establecer una doctrina cristiana y establecer una doctrina bíblica que regiría a la doctrina apostólica. Esto es importante que lo notemos. Algunas personas, por toda esta información que contiene y por todas estas evidencias, algunas personas a lo largo de la historia han considerado que el capítulo 15 del libro de los Hechos se le podría llamar la carta magna de la iglesia, la constitución de la iglesia. La carta magna, todos ustedes saben, es aquella carta donde están establecidas las normas por las que se va a regir una nación. Bueno, algunas personas consideran que capítulo 15 de Hechos es la carta magna de la iglesia porque se establecen principios y se establecen fundamentos. Oh, me estoy regresando. Bien. En estos textos nosotros vemos los discursos de Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo. Y entre los discursos de todos ellos presentan 6 pruebas de que la salvación es únicamente por gracia. A saber, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La salvación por gracia se demuestra, y estos son los puntos que vamos a encontrar en estos versículos que acabamos de leer. Número 1, la salvación, una evidencia de que la salvación es por gracia se demuestra por la revelación antigua. Ahorita vamos a describir cada una de ellas. El don del Espíritu, la purificación del pecado, la imposibilidad de la ley para salvar, la realidad de los milagros y la promesa profética. Estas son las 6 evidencias que se establecieron en el Concilio de Jerusalén por la discusión de los apóstoles, los líderes y estas personas que querían establecer y demandar la circuncisión, los legalistas. Estas fueron las 6 evidencias, lo que ellos encontraron al analizar todo el contexto y al ser sensibles a la dirección del Espíritu, de por qué la salvación es por gracia. Y bien, para no perder más tiempo, vamos a entrar a cada una de ellas. En primer lugar, la primera evidencia de por qué la salvación es por gracia es la revelación antigua, prueba que la salvación es por gracia. Y lo encontramos en el versículo número 7 del capítulo 15. Dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuál es el argumento que el apóstol Pedro está dando? Número uno, ustedes saben que ya hace algún tiempo, o sea, esto ya tiene tiempo que pasó, que Dios, no nosotros, no los hombres, sino que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, ¿qué vemos? El primer orador en esa reunión, en esa junta o en ese concilio, como se le llama, fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro para ese momento ya tenía una reputación delante de la iglesia. Ustedes saben, hemos visto cómo en los primeros capítulos el primer personaje, vamos a llamarlo así, el personaje principal del libro de los Hechos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el personaje, él es el protagonista y sigue siendo y será el protagonista de todo el libro de los Hechos. Sin embargo, el Espíritu Santo al primer discípulo, apóstol que utilizó en el momento en que salió la iglesia fue el apóstol Pedro. Para ese momento, para ese tiempo, el apóstol Pedro ya tenía cierta reputación delante de la iglesia. La iglesia sabía que Dios utilizaba al apóstol Pedro. Entonces, él se levanta, él es el primer orador, quien comenzó llevando a los creyentes reunidos a lo que ya había ocurrido ya hace algún tiempo en la iglesia. Y les recordó que Dios escogió por medio de su ministerio que los gentiles, por boca del mismo, como lo dice aquí, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que él fue testigo, a lo que él vio y a lo que él vivió y a lo que él tenía entendido. Él en algún momento ya en Pentecostés, él tenía claridad de cuando los gentiles empezaron a proclamar y a creer. Él dijo, esto es lo que ya se había profetizado mucho tiempo atrás. Él tenía esa evidencia, él tenía esa certeza. Y aquí mismo la vuelve a sacar como un argumento. Dice, ustedes ya lo vieron, cómo el Señor escogió a los gentiles. Él estaba aseverando que este problema y esta discusión ya se había resuelto años atrás, cuando Dios había salvado a Cornelio y a su familia. Todos recuerdan ese pasaje. En ese momento Dios había ya resuelto el problema de cómo se iban a salvar los gentiles, sin ningún tipo de demanda de las leyes mosaicas, sin ningún tema o tipo de demanda de los rituales judíos. Ya el Señor había establecido, ya había resuelto esa discusión y ese problema. Para Dios no era necesario el guardar esa ley mosaica y los rituales de la tradición. El punto de aquí del apóstol Pedro fue simple y directo. Los legalistas no tienen ningún derecho de exigir a los gentiles lo que Dios no les exigió. Dios no les exigió circuncisión. Ellos no tienen ningún derecho de exigir a los discípulos circuncisión. El asunto divinamente ya estaba resuelto. El asunto divinamente ya estaba resuelto. Bien. Segunda evidencia. El don del Espíritu prueba que la salvación es por gracia. Y nosotros leemos aquí el verso 8 y la primera parte del verso 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. El otro argumento del apóstol Pedro es haciendo referencia a lo que Dios a través del Espíritu Santo estaba haciendo. Aquí el apóstol se estaba adelantando con habilidad y refutó una posible objeción de su primer punto.
Inmediatamente después de su primer punto diciendo, ya Dios lo resolvió. Ustedes vieron cómo Dios no demandó nada a Cornelio y a su familia. Pero si pensando él que alguien se levantara y argumentara eso, él se adelanta hábilmente para dar su segundo argumento. Y su segundo argumento es precisamente este. Quizá él pensaba que pudiera haber algún judaizante ahí que se levantara y sostuviera que ya que Cornelio y los otros no reunían los requisitos legalistas para la salvación, en realidad Cornelio y su familia no eran salvos. Eso era una posibilidad de que los judaizantes argumentaran. Pedro se adelanta y de una forma demoledora derriba ese posible argumento, señalando que Dios, que conoce los corazones, dice aquí, o sea, Pedro se va hasta el fondo, a la raíz, y establece el fundamento. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Con esto el apóstol estaba dándole de manera contundente a los posibles argumentos judaizantes. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo solamente pertenece a los verdaderos creyentes. Nadie más puede tener el Espíritu Santo. Nadie más tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente les fue dado a los verdaderos redimidos. Y para que nadie cuestionara si ellos recibieron el Espíritu, Pedro continuó recordándoles que ninguna diferencia hizo entre ellos como judíos y los otros como gentiles. Aquellos gentiles tuvieron la misma experiencia. En este momento Pedro se estaba refiriendo a aquella experiencia que vivieron con esa manifestación del Espíritu Santo. La primera manifestación o una de esas primeras manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo fue que empezaron a hablar aquellos lenguajes. Ustedes recordarán aquellos primeros capítulos donde dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, estaban orando al Señor, estaban pidiéndole, y en ese momento se escuchó un gran estruendo y fue derramado el Espíritu Santo. Y entonces dice la Escritura que vinieron lenguas, les fueron repartidas lenguas, de tal manera que entendían el lenguaje de muchas personas que habían venido de otros lugares en el día de Pentecostés. Y ellos lo entendían. Y entonces Pedro toma ese momento como esa primera manifestación del Espíritu Santo y dice, ustedes saben que Dios hizo eso. Ustedes saben que fue Dios el que les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo de la misma manera que nos dio a todos. Ahí el Señor no hizo diferencia entre judíos, sino que dio a todos. Eso demostró que habían recibido el Espíritu, lo que a su vez afirmó que esa salvación era verdadera. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el Espíritu Santo no le es dado a gente que no haya nacido de nuevo. El Espíritu Santo no le es dado a gente que primeramente no haya nacido de nuevo. Por eso es que debemos nosotros ser muy cuidadosos, les decía yo, y al inicio le ponía algunas referencias. Hay lugares donde hacen tanto énfasis en ciertas cosas de la Biblia, y hay lugares donde hacen tanto énfasis en hablar en lenguas, pero ves la vida de esas personas y no reflejan para nada los verdaderos frutos de tener el Espíritu Santo. Entonces,
es importante que nosotros seamos cuidadosos con ellos. Entonces ya llevamos dos. La primera evidencia, ya lo vimos, es lo que había pasado, lo que el apóstol Pedro había sido testigo de que ya hace algunos años había pasado, de cómo Dios escogió a los gentiles y no les demandó ninguna cuestión legalista. Punto número 2, el Espíritu Santo solamente les es dado a la gente salva, y el don del Espíritu prueba que la salvación es por gracia. Punto número 3, la purificación del pecado prueba que la salvación es por gracia. Primera parte del versículo 9 dice, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. La sola purificación por la fe de los corazones de los creyentes gentiles nos ofrece otra prueba más de la salvación por gracia. Aquellas personas, todos aquellos gentiles que fueron purificados de sus pecados, obviamente, son salvos, porque Dios no purifica de sus pecados a personas que no hayan nacido de nuevo. Entendemos cómo lo que anuncia el Evangelio es que haya una fe, haya un arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando hay la genuina fe y en esa genuina fe hay un genuino arrepentimiento, Dios perdona nuestros pecados. Y en el momento en que Dios perdona nuestros pecados, nos adopta como sus hijos, somos justificados delante del Padre, es lo que la Biblia enseña como un nuevo nacimiento. Y entonces, en ese momento, Dios perdona nuestros pecados. Dios está, ahí es lo que está hablando este versículo, purificado por la fe sus corazones. Aquí está hablando del perdón de nuestros pecados. No está hablando específicamente de la santificación, porque ese es un proceso. Durante el tiempo que estemos nosotros viviendo de este lado del sol, mientras estemos en esta tierra, estaremos dentro de ese proceso de purificación o de santificación. En este caso está hablando de el perdón de nuestros pecados, de los que nosotros cometimos, de nuestra rebelión para con Dios, de nuestro alejamiento de Dios, de nuestro rechazo a Dios, de nuestra naturaleza mala. Purifica nuestros corazones, y eso es otra evidencia de que la salvación es por gracia. Tal purificación de nuestros pecados también es por gracia, hermanos. Nada nosotros hacemos, nada nosotros merecemos para que el Señor borre la enorme lista de maldades, pecados que nosotros hemos cometido. Fíjense que en este mes ha habido 2 personas que me han buscado para consejería, y curiosamente estas 2 personas me han hablado de que hay quienes para que, como una evidencia de su genuino arrepentimiento, les piden que hagan una lista de todos sus pecados. Y una de ellas me decía que se sentía afligida porque ella estaba seguro que había cosas que ella había hecho que ya no se acordaba. Obviamente, ¿no? Hablando de nuestras malas obras, pues muchos de nosotros tenemos malas obras desde que nuestra mente puede, pero no, todavía más para allá, porque hay cosas de las cuales ya ni nos acordamos. Y entonces ella estaba afligida diciendo, ¿y si hay tantas cosas de las cuales no me acuerdo y no las pongo en esta listita? Pues entonces mi arrepentimiento no va a ser verdadero. Dios no va a poderme perdonar de todos mis pecados porque no se los estoy confesando todos, la manera en que lo piensa, ¿no? La manera en que lo razona. Entonces yo le decía y la llevaba a ese razonamiento y le decía, bueno, punto número 1, ¿en qué parte de la Escritura
Dios nos manda que hagamos una listita. No existe. En la Biblia no existe tal mandamiento, ni siquiera como consejo. No existe en la Biblia eso. Entonces, no te aflijas. No es algo que Dios te esté demandando. No es algo que Dios te esté pidiendo que hagas una lista. Punto número 2. Dios sabe que hay muchas cosas que hicimos que no nos acordamos. Y Dios no está esperando que te arrepientas de, me robé un chicle en la tienda cuando tenía 4 años. Bueno, hay niños que hacen eso a los 4 años y no por robar, ¿no? Y dicen, aquí hay hartos chicles, la señora le sobran, pues me llevo uno y se roba un chicle o se roba una manzana, o en el mercado vas y dices, mire esa uva está bonita, y se vino todo el racimo y agarras en el tianguis o en el súper hay cosas que hicimos y bueno, Dios no pide que así de manera meticulosa tú le cuentes todas y cada una de tus maldades. ¿Qué es lo que Dios sí pide? Dios pide que te arrepientas de corazón, de tu corazón malo, de tu corazón sin Dios, que rechazó a Dios, menospreció a Dios, se rebeló contra Dios. Dios sí pide eso. No pide que le cuentes cuántas mentiras dijiste. No pide que le digas cuántas veces robaste. No pide, Él pide que te arrepientas de tu corazón malo, porque ya hemos visto que esa es la raíz de todas las cosas. La raíz de todas las cosas, que renuncies a tu naturaleza mala, a tu vida mala, a tu corazón malo, que es de donde salen todos los demás cosas. Bueno, de eso es de lo que nos purifica el Señor. De eso es de lo que nos limpia. Pablo escribió ahí en la carta a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Puesto que los creyentes gentiles ya habían sido purificados de sus pecados solo por gracia, ¿qué más podían ellos añadir de la ley o de los rituales? Ellos ya llevaban tiempo caminando con el Señor, se estaban apartando de sus maldades, se estaban apartando de sus pecados. Si alguien ha leído lo que había sucedido, por ejemplo, allá en Éfeso, ¿no? Que era un lugar sumamente malvado, ¿no? Practicaban la hechicería, practicaban la prostitución ritual, muchas maldades, y era evidente que ellos se estaban apartando de sus pecados, como una evidencia de la purificación por la fe en sus corazones. Entonces, había ciertas evidencias. El problema del pecado entonces ya había sido tratado y la justificación otorgada. Entonces, número 3, la purificación del pecado es otra evidencia de que la salvación es por gracia. Siguiente evidencia. Me regresé. Punto número 4, o evidencia número 4, la imposibilidad de la ley para salvar prueba que la salvación es por gracia. Y este punto es también uno de los más importantes. Versículo número 10 y versículo número 11 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, fíjate la claridad, la sensibilidad y la sinceridad, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Las palabras del apóstol son contundentes. Número 1, si ya viste que Dios no demanda de ellos eso, si ya viste que Dios resolvió ese problema. Número 2, si ya viste que Dios les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Número 3, si ya viste que esa salvación y lo que los hermanos nos están contando está produciendo frutos en los hermanos,
frutos de gracia para apartarse del pecado, si estás viendo esa gracia en los hermanos, ¿por qué tientas a Dios? ¿Por qué te atreves a ponerle cosas a los hermanos que Dios no está poniendo? ¿Por qué quieres ponerte en el lugar de Dios? A eso se refiere cuando dice, ¿por qué tientas a Dios? ¿Por qué tientas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Hermanos, hablando de toda la serie que hablamos acerca del legalismo y de la gracia, no tentemos a Dios poniendo sobre la cerviz de nuestros hermanos un yugo que nosotros no pudimos llevar y que además Dios no les pone. Dios no les pone. Durante ese tiempo que hablamos de esos temas, insistimos en decir, hagámosle caso a Dios. Ciñámonos a lo que Dios enseña, a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda, y resistamos la tentación de ponerle ayudas a Dios, poniendo sobre la cerviz de los hermanos yugos que ni siquiera nosotros hemos podido llevar. Dice el texto, antes creemos, fíjate, antes de todo esto, de estos yugos, de esta ley, creemos que por la gracia del Señor Jesús, solamente por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Él está diciendo, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que los gentiles. Él dice, ¿por qué tendría que ser diferente entre nosotros y ellos? ¿Por qué tendría que ser diferente? Date cuenta cómo Dios nos está dando la salvación de la misma manera, por gracia, al igual que ellos. Recordemos que en el linaje judío había un engaño en su mente de muchos años. Nosotros somos hijos de Abraham. A Abraham fue dada la promesa. Pero aquí el apóstol está refutando todas esas cosas. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es de corazón. Bien, aquí el apóstol Pedro, ahí estaban los judaizantes, esos judaizantes que fueron a Antioquía sin permiso de nada, se sintieron con la libertad y con la autoridad de ir a reenseñar el evangelio, a contradecir lo que el enviado del Señor, el apóstol Pablo y Bernabé habían enseñado. No serán salvos si no se circuncidas. Ahí estaban en ese concilio ellos. Y a ellos es a los que les dice, ¿por qué tientas al Señor? Y los está cuestionando duramente. ¿Por qué tientas a Dios? Lo que les está diciendo es que ellos no estaban en una posición de desafiar o cuestionar el evangelio de la gracia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo estaba resaltando la necedad de poner sobre la cerviz de los hermanos un yugo que ni los padres de ellos ni ellos mismos habían podido llevar. La descripción de la ley, fíjate, el apóstol Pedro está hablando de la ley como judío ante fariseos que habían creído. Ya lo leímos en los pasajes de la semana pasada. Ahí había fariseos que habían creído, realmente se habían convertido, pero estaban luchando con esa tendencia judaizante. Y además estaban los judaizantes no creyentes infiltrados, haciéndose pasar. Y el apóstol les está hablando de la ley, y a la ley se refiere como un yugo pesado e irritante, inapropiado. ¿Por qué haces a los hermanos cargar ese yugo pesado, irritante? Cuando él está aquí describiendo el legalismo de los escribas y de los fariseos,
se acuerda y cita al Señor Jesús. El Señor Jesús declaró allí en Mateo 23. En Mateo 23 el Señor Jesucristo habla de los fariseos y de los escribas de esta manera. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. A ese yugo se refería el apóstol Pedro. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es una tontería que los legalistas esperaran que los gentiles asumieran una carga que ellos mismos encontraban como muy pesada de sobrellevar. Y los gentiles, los discípulos, estaban muy alegres de haber sido liberados de ese yugo. De la misma manera, era igualmente erróneo imponer sobre los gentiles lo que no había funcionado para los judíos. Lo que no había ni estaba funcionando para los judíos, de ninguna manera podría funcionar en los gentiles, hermanos. Ninguno de esos oyentes judíos que estaban ahí escuchando a Pedro habían sido salvos por la ley, ni habían sido justificados sus pecados por la ley, ni habían recibido el Espíritu Santo por la ley. Y eso a nosotros nos debe quedar muy claro. El apóstol Pablo a los Gálatas les dijo: ¿ustedes por qué fueron salvos? ¿Por escuchar con fe o por guardar las obras de la ley? Amados hermanos, ¿ustedes por qué fueron salvos? ¿Por portarse bien? ¿Por esforzarse en ser buenas personas? ¿Por qué fueron salvos? ¿Por qué fuimos salvos? Fuimos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Fuimos salvos porque el Señor se acordó de nosotros y se acercó a nosotros y nos expuso a su evangelio, a su palabra, y nos envió la influencia de su Espíritu Santo para convencernos y sacarnos de nuestra dura necedad. Y de verdad, se los digo a todos los que me están escuchando, muchos de nosotros fuimos muy tercos, fuimos muy necios. Y el Señor, por su grande misericordia, porque bien pudo habernos dejado en nuestra terquedad, ¿no? ¿Sí o no? ¿No quieres? ¿No quieres ser salvo? ¿No quieres las riquezas de mi herencia de la gracia? ¿No quieres? Pues no. Pudo habernos dejado en nuestra necedad. Yo le doy gracias al Señor que no me dejó en mi dureza y en mi necedad. Y gracias al Señor que no te dejó a ti, hermano o hermana, en tu necedad, sino que te convenció. Te convenció. Guardar la ley no puede hacer ninguna de esas cosas vitales en el ser humano. Las obras por sí mismas no salvan a nadie. Las obras en un creyente son fruto de la salvación. Las buenas obras no son para salvación. Y entonces aquí el apóstol Pedro cerró su charla con la resonante afirmación de la gloriosa verdad de que la salvación es únicamente por gracia. Él dijo: creemos, declaró el apóstol, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de la misma manera que ellos. Ya sea para judíos, gentiles, siempre ha habido y siempre habrá solo un camino para la salvación, hermanos. No hay más. No hay más. Bien, número 5. Avanzamos porque este reloj va muy rápido. La realidad de los milagros prueba que la salvación es por gracia. Seguimos leyendo verso 12. Entonces la multitud cayó de guardar silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Verso 12.
La audiencia, sin poder contradecir los puntos de Pedro, se quedaron calladitos porque calladitos se veían más bonitos. No pudieron refutar, no pudieron contradecir contra las 4 evidencias que el apóstol aquí mostró, el experimentado y respetado y piadoso apóstol Pedro. No pudieron refutarlo y guardaron silencio. Y ese silencio lo aprovecha. Dice, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Lo aprovecha Bernabé y Pablo, se levantan y empiezan a contar el escenario, todo lo que pasó, y con denuedo contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de en medio de los gentiles. Recuerden que durante el estudio de los demás capítulos, que hemos hablado de muchas señales y prodigios, milagros que el Señor hace. Hemos hablado de cómo levantaba a los cojos de nacimiento. Hemos visto muchos milagros y maravillas que Dios hizo. Y lo que hemos dicho y hemos enseñado es que esos milagros tenían el propósito de demostrar a los gentiles que la palabra predicada por los apóstoles era de Dios. Ese era el objetivo. Esa era la razón por la cual Dios estaba haciendo milagros. Y entonces, de la misma manera, el argumento que está tomando aquí Pablo y Bernabé es: nosotros predicamos, y el Señor respondió. El Señor hizo grandes maravillas, grandes señales y milagros. Esas milagrosas señales y maravillas confirmaban que Pablo y Bernabé eran enviados de Dios. Y cuando ellos enseñaron acerca de la salvación por gracia, los milagros que Dios realizó por medio de ellos confirmaban la veracidad de tal enseñanza. Ese era el objetivo del milagro que Dios hizo a través de ellos. Cuando ellos predicaron el evangelio y enseñaron la salvación por gracia, Dios dijo amén, enviando señales y prodigios. Dijo, esto es lo que quiero que entiendan. Esto es lo que quiero que llegue a su corazón. Y la manera en confirmar eso era enviando señales y prodigios. Dios no confirma, hermanos, la falsa enseñanza concediendo milagros. Esas famosas jornadas, o como le llaman, de sanidad y sanación, la gran mayoría de ellos, no me atrevo a decir todas, pero la gran mayoría de ellos no son otra cosa más que protagonismo humano y mercadería. No es otra cosa más que mercantilismo del evangelio, o mercantilismo en el nombre de Dios. Dios no confirma falsas enseñanzas concediendo milagros. Y esto es una verdad aplicable hoy en las iglesias para muchos supuestos obradores de milagros, pero con una teología aberrante. Dios no los confirma. Si esos supuestos milagros son verdaderos, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Igual que ocurrió con los argumentos de Pedro, esta evidencia presentada por Pablo y Bernabé era irrefutable. A ver, digan que no. ¿Dios hizo esto, sí o no? Sí. ¿Dios hizo eso? Sí. Entonces, él estaba confirmando la predicación de su evangelio. Última evidencia. La promesa profética prueba que la salvación es por gracia. Y aquí nos vamos a ir al versículo número 13 en adelante. Dice, y cuando ellos callaron, cuando se calló ahora Pablo y Bernabé, noten que ya 2 veces el auditorio se quedó calladito, ¿no? Y es cuando aprovecha el siguiente orador. Aquí se calla Pablo, Bernabé, el auditorio se queda calladito nuevamente y se levanta Jacobo respondiendo, diciendo, varones hermanos, oídme,
Timón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Fíjense cómo se fue la escritura. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, incluidos los gentiles, busquen al Señor. Acuérdense que en aquel tiempo solamente eran los judíos y todos los demás, ¿no? En todos los demás estaban de todas las nacionalidades que no fueran judíos. Y a esos a los que se refiere aquí. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, es decir, los gentiles. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pablo, Bernabé guardan silencio, terminan su testimonio y su intervención. Se levanta otro hermano respetado dentro de la iglesia. Quiero decirle que Jacobo es el mismo que escribió la carta de Santiago. Este Jacobo es Santiago, el que escribió la carta de Santiago. Durante muchos años Santiago fue el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces Santiago era un hombre respetado. Era un apóstol respetable dentro de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más grande de todas las que se estaban fundando. Entonces las palabras de Jacobo tenían mucho peso. Y dice aquí Jacobo, en defensa de la salvación por gracia. Les recuerda cómo Pedro había ya contado cómo Dios visitó primeramente a los gentiles para tomar de ellos prueba para su nombre. Es decir, Jacobo estaba respaldando la evidencia que el apóstol Pedro había dado. O sea, le estaba diciendo, eso que dijo Pedro es genuino, es verdadero, es real. Respalda eso. Y después resume ese primer punto de Pedro, que por gracia Dios había salvado a los gentiles ya años atrás. Luego viene y refuerza ese punto de Pedro, lo refuerza observando que todo esto concordaba con las escrituras. Todo esto concuerda con las escrituras y las palabras de los profetas. Y empieza a citar el Antiguo Testamento y nos dice que Dios en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, ya había dicho que Dios salvaría a los gentiles. Y aquí Jacobo cita al profeta Amós en el capítulo 9, del verso 11 al verso 12. Sin embargo, si usted va ahorita a Amós capítulo 9, verso 11 y verso 12, va a encontrar que lo que dice ahí está un poquito diferente a esto. Un tanto diferente. Bueno, lo que pasa es que Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando el sentido del pasaje, lo está parafraseando aquí. Porque pudiera haber quien diga, a ver, vamos a ver, Amós, capítulo 9, no, está diferente. Sí, porque lo que está haciendo Jacobo es dar el sentido de las palabras de Dios a través de ese profeta, lo cual era una práctica entre los apóstoles. Cuando citaban a los profetas, ellos daban el sentido original, así algo como lo que Jesús decía: oíste que los antiguos fue dicho, pero yo te digo esto. O sea, la esencia es esta, es lo que está haciendo aquí. Pero el punto importante es cómo Jacobo las palabras de Pedro las refuerza, las avala y después dice, las escrituras las refuerzan. Las escrituras, lo que dijo él, están de acuerdo con las escrituras. Y entonces, todas estas evidencias, hermanos, todas estas 6 evidencias, ¿no?, a nosotros nos dejan unas enseñanzas, y con esto ya entro a lo que es mis notas finales, ya para terminar. Qué importante es notar la manera en que los apóstoles y los ancianos de la iglesia hicieron para llegar a la conclusión de que la salvación es por gracia. O sea, esta es la esencia y la enseñanza para nosotros.
que nosotros podamos darnos cuenta, entender y aprender y tomar como ejemplo a nuestros hermanos aquí descritos de cómo hicieron ellos para llegar a una conclusión tan importante para la vida de la iglesia. Analizaron detalladamente el asunto. Ya vimos que por la revelación antigua. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Escucharon atentamente el consejo de un hermano piadoso y experimentado, Pedro, Jacobo. O sea, el testimonio de hermanos con testimonio, con experiencia, con un testimonio de piedad, fue algo que pesó mucho entre todos los líderes ahí para llegar a una conclusión y a una decisión. El testimonio, las palabras de hermanos con testimonio dentro de la iglesia, de sus líderes, pesó mucho, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales la Escritura nos exhorta a respetar y a tomar en cuenta a nuestros líderes y a nuestros pastores, hermanos. Porque de alguna manera Dios los usa como un canal, como un vehículo para la enseñanza de la iglesia, aún en cuestiones difíciles. Ahora, esto también habla de lo importante del testimonio del líder y de la experiencia y de la profundidad en la escritura que debe tener. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, cómo Jacobo cita las escrituras para llegar a una conclusión de este tema. Entonces, para nosotros esto debe ser enseñanza. ¿Qué más? Cuando se nos da esta evidencia del don del Espíritu, también ellos fueron sensibles a las evidencias del Espíritu Santo. Solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Y aquí ellos se encontraban en un momento así como que, a ver, ¿qué hacemos? Porque aquí nos dicen esto y acá nos dicen esto. Analizaron las evidencias del Espíritu por el Espíritu que habitaba en ellos. Es importante que nosotros aprendamos a resistir la tentación de reaccionar a ciertas cosas y mejor esperar que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija y nos guíe a toda verdad. Cuando hablan de la purificación del pecado, analizaron las evidencias y los frutos que se estaban dando en aquellos discípulos. Básicamente esto es algo que nosotros hacemos cuando platicamos con alguna persona. Cuando platicamos con alguna persona para de alguna manera darnos nosotros una idea de su situación espiritual, ya sea para nosotros tener claridad si la gracia de Dios está operando en ellos, o por ejemplo en el caso de bautizos, próximamente vamos a tener bautismos, hermanos, una vez les aviso. Cuando nosotros hablamos con personas para que sean bautizadas, pues nosotros evaluamos los frutos de ella, porque como hombres nosotros no conocemos el corazón de las personas. Sin embargo, al platicar nosotros esperamos que haya una sinceridad y una sensibilidad en la plática para que esa información a nosotros nos den evidencias de que la gracia de Dios está ahí, o de que la gracia de Dios no está ahí, o de que sí está, pero hacen falta algunas cosas que entienda de la escritura. Entonces, esto es importante, las evidencias y los frutos. ¿Qué más? Revisaron las escrituras. Y ellos se fueron, a ver, nosotros tenemos la ley, nosotros conocemos lo que dijo Moisés, nosotros conocemos todo esto. ¿Cuáles son los frutos que tenemos? Los frutos que tenemos es un pueblo alejado de Dios. Un pueblo que solamente vive por obras y para obras, pero no para el Señor. Bien nos describió el Señor Jesús cuando dijo, ustedes con su boca me honran, pero su corazón está lejos.
Entonces, otra enseñanza para nosotros es que nosotros nos capacitemos en conocer las Escrituras, hermanos, entenderlas correctamente. Eso nos va a dar a nosotros la capacidad de pensar escrituralmente para analizar cada cosa y cada área de nuestra vida. Me he maravillado con aspectos como este, por ejemplo, con mis hijos, en áreas de su vida, mi hija Jepsi, en partidos de básquetbol. De ahí sale un tema de básquetbol. Y el Señor me ayuda a entender que ahí hay algo espiritual que el Señor quiere tratar con mi hija. Una formación de su carácter. Algo. Pero pues, es un partido de básquetbol, algo simple, algo sencillo, algo que pareciera ser que pues, nada que ver con la Biblia. O sea, ¿qué tiene un partido de básquetbol con la Biblia? ¿Qué? ¿Sí? Porque todas las cosas de nuestra vida, en todas las áreas, el Señor las quiere usar para que le demos gloria, para capacitarnos, para formarnos, para formar nuestro carácter, para tratar con nosotros en alguna área de nosotros, todas las áreas de nuestra vida, todas. Y esa capacidad te la da el Espíritu de Dios que habita en ti, pero el conocimiento profundo de la palabra de Dios. El conocimiento profundo de la palabra de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque ayer se lo decía. Yo podría, hija, dejar pasar esta situación como que ya, no le des importancia, nada que ver, o sea, X con esto. Pero no, entiendo que el Señor quiere tratar esto con tu vida. Tómalo de parte de Dios. Revisaron las evidencias, escucharon atentamente a Pablo y a Bernabé, y después también al otro bando. O sea, se dieron el tiempo para escuchar. A ver, Pablo, Bernabé, a ver, díganos qué está pasando. Ok, a ver ustedes, a ver, díganos qué está pasando. No, pues que estos dicen que nomás la salvación por fe y Moisés dice que la circuncisión. O sea, se dieron el tiempo para escucharlos, hermanos. Y eso a nosotros nos debe enseñar que por cualquier situación que se nos presente, nos demos el tiempo para escuchar siempre las dos partes. Acuérdate que los seres humanos tenemos la tendencia de solamente decir lo que nos conviene. Acuérdate que el ser humano tiene la tendencia de contar las cosas desde su perspectiva. Yo desde aquí lo veo así y así es. Es cierto, porque si tú lo ves desde allá para acá, lo ves desde otra forma, desde otra manera, desde otra perspectiva. Entonces, la escritura nos enseña que siempre nos debemos dar el tiempo en cualquier situación que se nos presente de escuchar las dos partes. Entonces, nunca hagas un juicio escuchando solamente una parte, escuchando solamente una versión, porque esa es su versión, para que tú puedas entender y dar un justo juicio. Debes escuchar a las demás partes. Y esto fue lo que los hermanos hicieron. Ellos me dijeron, pero si esos mis hermanos son. No, a ver, tráelos, vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Debemos ser cuidadosos porque Proverbios 17, verso 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Wow. Cuidado con los juicios a la ligera, hermanos. Cuidado con los juicios a la ligera. Cuidado con emitir un juicio a la ligera de alguna persona, de algún hermano. Porque si es hermano y tú lo condenas de manera a la ligera, es abominación al Señor. Pero si es un impío y por no escuchar la otra parte tú lo justificas, es abominación al Señor. Ambas cosas son abominación al Señor. Y último punto, les decía yo, revisaron la Escritura. En las Escrituras hay más evidencias de que la salvación es por gracia. Aquí solo mencionamos estas 6 por el pasaje de estudio en cuestión. Y otro punto de conclusión, debemos cuidarnos del legalismo. Otra vez. Dicho sea de paso, el legalismo es destructivo, hermanos. El legalismo es destructivo. Cuidémonos de ello.
Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la manera en que nos disipulas, Padre. Gracias, gracias, gracias por la salvación por gracia. Gracias por darnos evidencias claras de que esto es así. Gracias por advertirnos contra el legalismo, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo, porque a través de Él podemos experimentar esta salvación por gracia. Gracias por el Evangelio, Señor, que nos enviaste, porque gracias a Él podemos entender la salvación por gracia. Y gracias por los hermanos, por los discípulos y predicadores que enseñan la salvación por gracia. Señor, bendícelos, respáldalos, ayúdalos, fortalécelos, porque se levantan también los enemigos, Señor. Cuando se predica salvación por gracia, cuando se predica el Evangelio verdadero, Señor. Gracias por todo esto. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que como iglesia nos ayudes a fundamentarnos en esta verdad. Así lo creemos, así lo enseñamos. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.